En la mañana de Mercado Visión tenemos el gusto de recibir a Adolfo Franque, querido amigo de la casa. Fue presidente de la asociación, ahora es vicesegundo, con lo cual sigue involucrado, por lo menos las directrices más importantes que tiene la actividad, ¿no? De aquellos que manejan con faros largos la posibilidad de establecer los cambios que sustenten un crecimiento como se viene dando ya en los últimos años en la actividad. ¿Cómo anda, Adolfo? ¿Qué tal? Buen día, Silvio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el sector en este momento es un momento relativamente positivo. Veníamos desde diciembre del año pasado con márgenes interesantes, positivos. Bueno, la salida del cepo cambió un poquito la dinámica de los costos, pero... ¿Qué encareció? Y bueno, subió un poquito el maíz, no solo por la salida del cepo, sino por distintas condiciones. Y también, bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Producimos, vendemos pesos, pero a costa de dólares, ¿no? Dan de comer dólares. Exactamente. Y venden pesos. Así es, ¿no? Es más o menos. Pero todavía tenemos una contribución marginal atractiva que podemos, digamos, aguantar este cambio. Veremos cómo sigue evolucionando. Pero bueno, lo que necesitamos es mejorar la rentabilidad de la venta de la media res, ¿no? Estábamos Eso es un hablando tema muy el importante. ¿Cuánto se está pagando hoy el Japón? 1.800 el precio máximo. 1.800 el máximo. 1800 Sí. el mejor capón, ¿no? Ujú. La pregunta es, ¿qué hace falta dentro de la cadena para que el productor pueda valorizar más lo que produce puerta adentro, ¿no? Porque sabemos Argentina tiene todavía la expectativa de abrir el mercado chino. ¿Qué reportaría para menudencias el mercado chino en el caso de que se abra en algún momento? ¿Y cómo está traccionando la exportación y cómo se vende la media res en la Argentina? Bueno, nosotros tenemos un tema pendiente, digamos, Argentina tiene un tema pendiente con China, que es la firma del protocolo de subproductos, que está así, digamos, están con el... Está la lapicera ahí, arriba del papel. Exactamente, está la lapicera arriba del papel, pero no se firma. Y hace tiempo que, digamos, están realizando gestiones, pero bueno, no. ¿Qué significaría esa firma para el sector? Bueno, esa firma significaría mejorar la integración de la media res. Por ejemplo, un caso que pasó la semana pasada de Frigorífico La Pompeya, la semana pasada vendió un container de un cachito de intestino, que vendría a ser como la grasa del chinchulín, Sí, que sacan 200 gramos por animal, ¿no? mínimo. Mínimo, o sea, es algo muy pequeño, muy, muy específico. Pero bueno, el valor que lograron en la exportación es 6, 8 veces el valor que se vende acá, En el mercado interno. en el mercado interno, porque en realidad fue a Filipinas, no a China. Fue a Filipinas, Sí, ¿no? porque Que abrió... a China todavía no puede ir eso. No, a China no puede ir. Entonces, bueno, eso es un camino que hay que hacer. Es un camino que hay que hacer de empezar a abrir las partes de poco valor que tiene el cerdo a mercados que lo valorizan, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las patitas. Acá en Argentina hay un piquito en invierno que se demanda, pero después durante todo el año no tiene valor, ¿no? Entonces, el hecho de colocar las patitas, la cabeza, las orejas, hay distintas partes del cerdo El mundo demanda eso, cosa que no ocurre acá. El mundo asiático demanda eso, ¿no? Entonces, nosotros creo que ahí, si tenemos frigoríficos que los procesen y que estén habilitados y mercados abiertos, vamos a tener un precio del capón quizás más bajo, o no es que quiera que esté más bajo, ¿no? Pero vamos a ser mucho más competitivos y vamos a poder vender la pulpa más competitivamente, ¿no? Que lo que nos pasa ahora, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo que hay que hacer,
que lleva tiempo. ¿Y la media res está bien valorizada en su totalidad o hay cortes a los cuales también, como a estos subproductos, les cuesta? Bueno, la media res, hay un 40% de la media res que se vende a un menor valor que el valor del capón, ¿no? Y hay veces a valores bastante menores, ¿no? Entonces, bueno, por Porque son ejemplo, cortes- Brasil, Sí. ¿por qué es más competitivo que nosotros? ¿Por qué nos puede colocar carne a nosotros? Más allá de la fortaleza o no del real o del peso. Sí. Tiene que ver con que ellos tienen integrado toda la media res. Entonces, le venden a China los subproductos, le venderán a otros, le van vendiendo las partes a un mejor precio, por lo cual no necesitan tener un valor tan elevado en los cortes premium, por decirlo, ¿no? Exactamente. Entonces entra, ¿no? Esto es todo un trabajo. ¿Y ese trabajo a quién se lo asignamos? ¿A quién le corresponde? ¿Al sector privado o al sector público? Es un trabajo mixto porque necesariamente para exportar hay que hacer todas las gestiones estatales de Cancillería que se están haciendo, que la Federación, hay un grupo CEPA que está trabajando muy activamente en conjunto con Cancillería para la apertura de mercados, que tenemos bastantes mercados abiertos, nos falta subproductos de China y también nos faltan habilitar más frigoríficos para exportar, ¿no? ¿Cuántos frigoríficos hay habilitados hoy en la Argentina para eso? Para China, carne, hay habilitado 9 o 10. Que podrían habilitarse también en el caso de que la lapicera caiga sobre el papel y se firmen por el tema subproductos. Claro, ¿se acuerda de Uruguay, por ejemplo? Hay 3 frigoríficos habilitados. Sí, Debería haber más frigoríficos habilitados para todo. para todos. Entonces genera un poco más de competencia, el hambre, ¿no? El hambre de vender, de exportar. Tenemos que, bueno, trabajar en todas esas cuestiones como para intentar ser más competitivos y ofrecer un producto más balanceado en cuanto a precio, ¿no? ¿Ha habido mucha inversión en tema industrial para el sector cerdos? ¿Tenemos industrias que estén a la altura de estas nuevas demandas internacionales? Bueno, se está por inaugurar un frigorífico que en realidad Se había quemado. se había quemado, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente se había quemado. Sí, la parte industrial en Argentina siempre es un problema. Costos laborales, costos de logística, ¿no? El otro día estaba leyendo en el diario que estamos en algunos casos 5 veces más caros que en otras partes del mundo, ¿no? Un informe muy interesante de la Cámara de Exportadores Sí. de la República Argentina que habla de cómo se compone el costo logístico muy por encima del costo logístico en otros países. Claro. Nosotros a veces tenemos la infraestructura, por ejemplo la del ferrocarril, que no utilizamos o que en definitiva termina siendo tan cara como la del transporte terrestre, que es lo que indica que tenemos mayores costos desde el punto de vista de la logística, ¿no? Y eso es lo que te quita competitividad también. Por supuesto, en la escala, en los frigoríficos. Bueno, hay un montón de cuestiones que Argentina, digamos, bueno, de alguna manera es un país que tiene un potencial muy grande y que, bueno, no vamos a hablar de eso. Rodolfo, Y miremos para adelante. Y ustedes en algún momento armaron un consorcio de exportadores. Claro, sí. ¿En qué está ese consorcio? Y de el consorcio exportadores? está en que todavía no somos competitivos para exportar la media res. Está muy difícil el mercado ¿El internacional. tipo de cambio en este aspecto? Bueno, qué sé yo. Yo por ahí lo meto en el barro, pero... Claro. De alguna manera nos cuesta. De alguna Cuesta. manera no, nos cuesta. En realidad deberíamos vender a un precio que quizás no cubra los costos. Adolfo, ¿cómo está el consumo y qué proyecciones hay para el consumo Bueno, porcino en Argentina? el consumo está creciendo, claramente está creciendo porque, bueno, nos alejamos por bajo del precio de la carne de vacuna, que es nuestro, no digo competidor, pero de alguna manera... Es el indicador de es cómo pueden nuestro vender ustedes, ¿no? Claro. Entonces nosotros este año hemos incrementado el 5%, estamos en eso, y creemos que tenemos mucho para crecer.
creemos, en el mundo la carne que más se consume es la de cerdo, Sí. y acá en Argentina es la tercera. Usted se sonríe porque dice todo lo que tenemos para desarrollar. Claro, exactamente. Mirando el mundo, Sí. si nos insertamos en el mundo, la carne bovina no tiene mucho para crecer desde el punto de vista biológico, por lo menos el crecimiento es mucho más lento. El crecimiento exponencial que pueden desarrollar ustedes, que es una actividad mucho más industrial, es incalculable en tanto y en cuanto se den las condiciones. ¿Se están haciendo inversiones hoy? El gobierno largó una línea atada Sí. a los kilos de capón. Es una línea, digamos, por una escala no muy elevada. Medio baja. Medio baja. Y bueno, digamos, está bien. Han dado un avance en este momento de dificultades. Han avanzado. Creo que debería haber algo más, debería haber algo más grande, que creo que va a venir. Pero yo siempre tengo mi tema predilecto, que es el IVA, ¿no? IVA inversiones. ¿Me permite IVA. hacer una pausa, Sí, Adolfo? Y nos metemos. ¿Cuánto hace que la actividad viene reclamando por el tema IVA inversiones? Primero, ¿qué significa esto? Antes de la pausa, vamos directamente con el tema. ¿Qué significa esto y qué representaría para el sector en función de poder desarrollar una actividad que además genere puestos de trabajo? Claramente, claramente. Significa un encarecimiento del 20% de la inversión, así nomás. Es eso. ¿Por qué? Porque como vendemos al 10,5, ¿no? El IVA del 10,5, y cuando hacemos inversiones hacemos un IVA del 19, ese es el cálculo, simplifiquemos al 20, Sí. y como no tenemos una recuperación del IVA operativa, entonces la inversión que hacemos nunca la podemos, Siempre- no nos devolvemos el IVA. Exactamente, le queda un saldo ahí en la estratosfera. Queda ahí, colgadito, miles de millones de pesos. O sea, hoy una cerda debe valer $6.000 y de IVA son 1.100. Bueno, esos $1.100 quedan colgados. Esto frena cualquier expectativa de inversión fuerte. Sí, sí. Algunos le encuentran la vuelta porque están integrados con otras actividades, entonces de alguna manera le pueden encontrar. Van Pero compensando. claro, pero el productor, el normal, lo absorbe. Entonces, es un 20% menos de renta, o sea, es un 20% más de inversión, y en la ecuación es como que de alguna manera es mucho, es un peso muy, muy grande. Todos los gobiernos lo quisieron resolver, ninguno pudo resolverlo. Este gobierno está planteando una reforma impositiva para, no sé, para este año, fin de este año, el año que Y viene. ustedes están esperando, interactuando también con el gobierno, los Nosotros- convocan, ustedes golpean la puerta, ¿cómo es el tema? Sí, ese tema ya lo saben. Ese tema ya lo saben. Es más, en algún momento que estaba la ley RIDA, Sí. nosotros la federación tomó un asesoramiento con unos contadores, una empresa importante, que dijo, bueno, ¿por qué no hacen el RIGI para las inversiones estas, ¿no? O sea, de alguna manera generar con el IVA un mercado de IVA. Entonces, que directamente cuando ustedes hacen una inversión, el proveedor sea el que venda y compre ese IVA y lo resuelva como está en el RIGI. Pero bueno, de alguna manera, bueno, esto es todo un tema de recaudación que llega en un momento y el gobierno no lo puede hacer, ¿no? Hablaste de una cerda en 6.000 y pico de dólares. Ujú. ¿Esa es la inversión para poner un nuevo galpón, Sí, para producir? sí, sí. 6.000 por cabeza. 6.000 por cerda productiva, Por cerda, ¿no? Con sí, sí. que lo que genera, ¿no? Que una Con cerda la hoy está infraestructura, generando, digamos. claro, una cerda hoy está generando 3.800, 4.000 kilos. Que por bien que año. vendría ese 20%, ¿no? Que No, se ese pierde. 20% es tremendo. Yo Es más de la personalmente ganancia que tengo tiene, parada ¿no? una inversión hace muchísimos años por este tema, porque me niego a seguir acumulando
saldos de IVA en la cuenta. Que es totalmente razonable. Ahora, lo que no es razonable es que desde el Estado no se faciliten inversiones productivas. Porque ustedes ni siquiera están pidiendo créditos, que sería lo lógico, como ocurre en otros países desarrollados del mundo, donde aparece el crédito permanente, en otras condiciones macroeconómicas también, como para asumir ese riesgo, sino que ustedes están pidiendo una cuestión impositiva, de salvedad impositiva acá, ¿no? Como Sí. para motorizar todo esto que Sí, sí. no ocurre. Sí, sí. Es Es un problemón. Es un problema que detiene y además está claro que la actividad porcina mueve mucha actividad económica, mueve muchísimo porque, digamos, es una actividad intensa y donde es, por ejemplo, los $6.000, gran parte es obra civil. Es obra civil, es equipamiento, es todo actividad que se va replicando. Y después la producción, aparte del personal propio del criadero, está el mantenimiento del pueblo, los camioneros que van y vienen con alimento y con animales. Es muy, muy activo, muy dinámico. Sí, el valor agregado que tiene, si no te querés ir muy lejos, el maíz o la soja. Claro. Que en vez de irse en barcos, se terminan yendo en 4 patas. O para el mercado interno o para el mundo, depende Claro. de cómo... Generando la mano de obra en el frigorífico. Exactamente. Además, ¿no? Es una integración Es que una integración reporta fantástica. Beneficios por todos lados, para el resto de la cadena. ¿Qué pasa con la enfermedad de Lauyesky? Bueno, la enfermedad de Lauyesky, bueno, digamos, Argentina tiene un estatus sanitario muy bueno. Digamos, una de las grandes ventajas de Argentina es el estatus sanitario. Pero tenemos algunas enfermedades que en otros países las han resuelto, ¿no? Lauyesky es una enfermedad que vendría a ser como, es un herpes, pero vendría a ser como la aftosa porcina, ¿no? Es una enfermedad que en realidad hace muchos años que está y que en realidad es una enfermedad, o sea, un productor en serio no puede tener Lauyesky. No lo puede tener porque pierde dinero, no puede producir. Entonces está más vinculado a los criaderos más marginales o mal manejados. Y ahí es donde siempre tenemos como un poco un problema, donde hay veces el gobierno con el financiamiento, bueno, con el tema del IVA, intenta, pero no puede. Pero con este tema de estas enfermedades, yo la meto a la triquinosis también adentro, que de alguna manera no está realmente claro el apoyo a la producción, ¿no? Porque yo sé que es complejo, pero de alguna manera esos criaderos marginales ponen en riesgo a los grandes criaderos, a los grandes productores. ¿El Lauyesky llegó a los grandes criaderos ahora? Claro, claramente hace 2 años agarró al gran productor y bueno, ahí empezamos... Empezó a diseminar un poco la enfermedad. No, bueno, ellos, claro, lo que pasa es que son grandes productores y tuvieron un problema y un problema muy, muy grave económicamente porque no estaba preparado el país para resolver ese tema rápidamente. Entonces tuvieron pérdidas importantes y además en el medio del corralito, no sé, digamos, cuando no se podía importar nada y había que traer vacunas de afuera. Fue un tema bastante complejo que se resolvió, pero que llevó una pérdida. Bueno, a partir de ahí empezamos a diseñar un programa de erradicación. Bueno, estamos en eso. Hay un trabajo público-privado, digo, el SENASA está bien involucrado en el tema. El SENASA está involucrado en el tema. En principio, los productores vamos a hacer el aporte, en principio está así. Hacer el aporte significa van a bancar la vacuna ustedes. Claro, no es la vacuna, porque el plan de erradicación es, yo no soy técnico, ¿no? Pero en el fondo es tratar de detectar dónde están los criaderos con Lauyesky y formar un anillo y hacer un plan de erradicación de Lauyesky de esos Ahora, criaderos. es raro que todavía el SENASA no tenga un mapa bien claro de dónde está la enfermedad. En principio hay un mapa, están detectados.
bueno, tenemos que implementar, está ahí, digamos. Y hoy a veces las cosas cuando están por salir, uno tiene mucha ansiedad, pero nosotros quisiéramos que salga ya, que salga Me ya, imagino. porque, digamos, es un riesgo, es algo que nos beneficia a todos. ¿Esto influye en las exportaciones también de carne de cerdo? No necesariamente. No, necesariamente. porque no es perjudicial para el consumo. No, no es para nada perjudicial para el consumo. Y no actúa como barrera para arancelaria como en su momento En era la principio no, creo que hay un tema de registro, pero no es un tema para arancelario, ¿no? Pero es un tema así de producción que, bueno, un criadero, bueno, es una concentración de animales importante y que, bueno, si entra un virus genera Me imagino. pérdidas significativas. Me ¿no? imagino. Por eso hay todas unas normas de bioseguridad que en general los criaderos grandes las cumplen, pero bueno, si hay un pequeño que no la cumple, bueno, Afecta al resto. afecta al resto. Adolfo, ¿las importaciones son una preocupación o no para la actividad? Bueno, nosotros somos competitivos, tenemos parámetros productivos como los mejores del mundo, estamos trabajando muy bien, se está trabajando muy bien, tenemos la mejor genética, la mejor alimentación, tenemos todo, ¿no? Bueno, tenemos algún problemita quizás con este tema de la valorización del peso, entonces que no nos haga del todo competitivos en el mercado externo. Y tenemos al lado un monstruo que de alguna manera ha crecido y ha crecido porque hubo una política racional para el crecimiento, no solo la macroeconomía estabilizada, sino también con algunas, digamos, políticas que, bueno, cambiaba de lado la política, pero la política agropecuaria no la tocaban, ¿no? Y han crecido, han ido creciendo fuertemente. Bueno, ese es, de alguna manera, un modelo a seguir, ¿no? Nosotros necesitamos tener continuidad, tener una estabilidad macroeconómica y después una continuidad de políticas que nos permitan desarrollarnos, ¿no? Bueno, al lado tenemos, como decía, el monstruo este que, bueno, de golpe le sobran bondiolas. La bondiola en Brasil no es el corte premium como acá. No lo comen como lo comemos acá. No lo comen como lo comemos acá. Y bueno, tienen excedentes. Es un mercado que exporta muchísimo, entonces, bueno, exporta más de lo que producimos nosotros, mucho más de lo que producimos nosotros. Entonces, bueno, les sobra algo y lo tiran para acá, digamos, y hacen negocio corto, qué sé yo. Lo mandan por camión congelado. Claro. Tienen algunas ventajas con la ractopamina, etcétera, etcétera. Venden un la promotor carne de congelada, crecimiento, ¿no? que bueno, algún kilito, qué sé yo, las cositas, pero... Usted dice que le inyectan agua también. No puedo decir. No, cuando se vende carne congelada creo que tiene algún proceso, pero no voy a meterme en eso porque no corresponde, digamos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a competir, bueno, en igualdad de condiciones, ¿no? Es eso. La última, Adolfo, ¿cuánto Sí. se consume hoy de carne de cerdo 17 kilos y medio. y cuál es el objetivo para los próximos 5 años? Bueno, para los próximos 10 tenemos que llegar a 30, ¿no? Ah, bueno, tiene la vara muy alta. Claro, exactamente. Bueno, ojalá que se alineen los planetas. Así es. Es bueno para el país, es bueno para Sin el país. dudas, sin dudas. Es muy bueno la actividad. Bueno, le quería cerrar con el tema de, tenemos el maíz y los criaderos están al lado del maíz, Sí. ¿no? Entonces hay un tema ambiental primero. Sí. El maíz no se mueve, ¿no? Ujú. Nosotros hicimos ¿cómo es que se dice? La línea... De la huella de carbono. La huella de carbono y bueno, nosotros detectamos que la producción de carne de cerdo en Argentina es mucho menos contaminante que en otros países. Y uno de los temas es ese, porque estamos al lado de la producción. Imagínense en España, tiene que traer maíz de acá, Exactamente. ¿no? Nosotros lo tenemos al lado. Chile. Chile. Chile, ¿no? Claro. que produce cerdo y vende mucho más cerdo que nosotros al mundo,
con maíz argentino. Sí, así es. Pero además, el residuo, los residuos de De la los producción. cerdos, los aplicamos al maíz. Como fertilizante. Como fertilizante. Entonces, tenemos ahí, Bueno, tienen que la salir a vender al mundo circularidad. con esto. bueno, sí, lo Con- tenemos todo. Con el 360. Exactamente, el El 360. medio ambiente. El medio ambiente, o sea, el medio ambiente, trabajo, inversiones, sustitución de la carne vacuna para que la carne vacuna genere divisas, que es más competitiva. Y nos faltan estas cuestiones del subproducto, tratar de venderlo un poco mejor, pero bueno, estamos en camino. ¿Qué laburo tienen por delante? Van a Sí, estar sí. entretenidos. Así es. Adolfo, gracias por venir. ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Un placer, como siempre. Bueno. Adolfo Franque. Conocemos un poco más ahora Sí, sobre sí, la sí, cadena sí. de producción de cerdos en la Argentina. Después de la pausa, tenemos un contacto para seguir charlando hasta las 10 de la mañana. Estamos aquí en Mercado Visión.